entrampamiento. En el caso Boluarte se pretende decir que a ella no se le puede investigar, pero a Castillo sí se le puede investigar, a pesar que forman parte de una misma plancha presidencial elegido por un Claro. partido, Perú Libre, ¿no? En el mismo periodo que están ellos ejerciendo el cargo. Entonces, ¿por qué hay ese trato diferenciado en el manejo o en la interpretación del 117? ¿Cómo salimos, Marianela, de este entrampamiento? Bueno, primero recordar que el Ministerio Público está cumpliendo un deber constitucional. Es la única institución por mandato constitucional que tiene el deber, y digo deber, no facultad, sino deber, de perseguir el delito, iniciar las investigaciones, y lo que está haciendo es cumplir con su función, que es haber acumulado una serie de evidencias en relación al caso Boluarte y comunicar al Congreso para que permita que se continúe con estas investigaciones, ¿no? Entonces esto nos plantea la posibilidad y la discusión que posiblemente ya a futuro el tribunal va a tener que pronunciarse hasta dónde llega la labor del Ministerio Público frente a los delitos tratándose de un presidente en ejercicio, si se puede investigar durante el ejercicio de su labor o hay que esperar que concluya para recién formular una parte de la investigación que se orienta a la acusación, ¿no? Ahora, esto ha tenido una secuencia, ¿no es cierto? Hasta antes de Zoraida Ábalos, la postura era no investigar al presidente, y esto ocurrió con una larga lista de presidentes, ¿no es cierto?, que estaban involucrados o había evidencia que estaban involucrados en la comisión de delito. El problema es que Zoraida Ábalos dice, sí se puede investigar al presidente, pero las diligencias las vamos a hacer cuando termine su mandato, lo cual al final terminó en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, en realidad no vas a hacer ninguna investigación, ha sido un puro palabreo. Patricia Benavides es la que cambia esto y dice, no solo se puede investigar, hay que hacer las diligencias, lo que no se puede hacer es acusar. Y eso es lo que ha marcado una línea. Mira, Mariana, más allá de la controversia que hay con Patricia Benavides, eso era lo correcto, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Yo siempre he sostenido que el presidente de la República, cuando está en ejercicio de sus funciones, sí se le puede investigar, porque hay que recordar que un proceso penal tiene varias fases, varias etapas. La primera, que es recoger las evidencias, las pruebas, lo más pronto posible, oportunamente, para evitar que éstas desaparezcan, se debiliten o puedan ser manipuladas, asegurar la prueba. Y luego las siguientes fases vienen a ser las fases preparatorias y luego una acusación. Nada impide que se intervengan las evidencias para luego reservarlas, custodiarlas, cuando termine el ejercicio de su cargo, proceder recién a lo que dice la Constitución, que es a formular las acusaciones y someter pues al resultado de esa acusación al ex ya presidente, ¿no? Pero lo que se quiere es extender, ¿no?, un manto de protección bajo la lógica que se afecta, dice la prestancia del cargo al ser investigado. Entonces acá hay que ver que la Constitución no plantea al propio Ministerio Público prohibiciones o limitaciones en relación al presidente de la República. La única, diríamos, protección que se tiene es solamente a una fase del proceso que es la acusación. Nosotros además tenemos que ver que los procesos judiciales y los procesos penales en general, uno aspira a que tengan decisiones oportunas, válidas, eficientes, y pues resulta incoherente ni nada razonable que se pretenda recién tomar la investigación de un caso delictivo o criminal cuando recién Cuando termina el cabe. cargo, luego de varios años ir a la escena del crimen para sacar, retirar, tomar declaraciones cuando eso ya es hasta materialmente imposible, ¿no? Entonces ahí estaríamos trabajando más bien por procesos e investigaciones que no van a ser eficientes y en cierta manera generando un manto de impunidad, porque va Claro, a ser casi complicado encontrar claro, evidencias que pero demuestren una responsabilidad luego de un buen tiempo, ¿no? lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, es decir, lo que se está pretendiendo hacer es que ya no solamente no se pueda acusar, sino se pueda ni siquiera investigar al presidente. Pero Exacto. ¿por qué no discutimos más bien en la dirección contraria?
que se modifique el artículo 117 de la Constitución y se establezca que cuando un presidente está seriamente involucrado en actos de corrupción, acreditados luego de una investigación seria de parte del Ministerio Público, puede ser acusado durante su mandato por el delito de corrupción y por otros hechos criminales, porque es lo que resulta inaceptable es que un presidente, por solo el hecho de ser presidente, termina convertido en uno inimputable, pese a las evidencias que pueda tener de estar involucrado en delitos. Mira, acá hay que ver las dos situaciones. Yo sí comparto que se pueda abrir las causales del 117 y no solo que no se pueda acusar por los temas vinculados a las elecciones, cerrar el Congreso, el Jurado Nacional, impedir que funcione y todo lo que dice el 117, sino que también frente a actos abiertos de corrupción probados, que el Ministerio Público muestre evidencias frente a ello, esa debe ser una causal por el cual también justifica el retiro a un presidente. Pero lo que se pretende sostener acá con este modelo es que el ciudadano pasivamente mire cómo se levantan al país, miren los actos irregulares que se viene haciendo y no podamos hacer nada porque hay un mandato constitucional que dice que son intocables mientras siguen robando, delinquiendo o haciendo actividades criminales. Eso es incoherente. Por lo tanto, sí requiere una reforma, pero de repente una reforma para ampliar el abanico del 117 como se estás planteando, o la otra posibilidad es que diríamos que es una fórmula casi media. Permitamos que se recojan las evidencias, la fase de la investigación, que se tome todas los vestigios, huellas, datos previos, aseguremos la prueba y luego ya en una acusación un poco más tranquilo, luego que sale del cargo, ventilemos esos cargos que se le plantean, ¿no? Además, el segundo tema que tenemos que analizar es que en esta fórmula elegida presidencial, Castillo-Boluarte, a Castillo sí se le sometió a la investigación, prueba de ello es que ya tiene algunos procesos que van a iniciar en su contra por delitos comunes, y luego, pero sin embargo en el caso Boluarte, ahí se quiere cambiar el tratamiento. En el caso Boluarte se pretende decir que a ella no se le puede investigar, pero a Castillo sí se le puede investigar, a pesar que forman parte de una misma plancha presidencial elegido por un partido, Perú Libre, ¿no? En el mismo periodo que están ellos ejerciendo el cargo. Entonces, ¿por qué hay ese trato diferenciado en el manejo o en la interpretación del 117? La Corte Suprema ha afirmado, la Corte Suprema de nuestro país afirmó la tesis que sí se puede investigar a un presidente. Prueba de ello es que Castillo se le tomó varias evidencias probatorias. Incluso el mismo Congreso también sostuvo ello y por eso retiró del cargo a la fiscal Zoraida Ábalos por no haber continuado con la investigación, ¿no? Entonces, esa es incoherencia en las propias instituciones. Claro, me hacen la puntualización que creo que es relevante, que tras Zoraida Ábalos, quien dijo que sí, quien estableció que sí se podía investigar fue Pablo Sánchez y Patricia Benavides continuó. Es decir, que ha habido, más allá de las controversias, una cierto consenso en el manejo desde la Fiscalía de la Nación de este tema, ¿no es cierto? Pablo Sánchez, Patricia Benavides, ¿no es cierto? Y ahora Delia Espinosa son una continuidad de esa, digamos, orientación por parte del Ministerio Público en el sentido de que a un presidente en ejercicio sí se le puede investigar, lo que no se puede hacer es acusarlo. Ahora, se está quejando Eduardo Arana de que estamos a 1 año y 2 meses de salir y hay gente que ahora plantea la vacancia. Entonces, el problema es que la Constitución no nos deja otra salida. Si tienes evidencia que el presidente está metido en delitos y no lo puedes acusar, el único instrumento que te queda es el de la vacancia. O sea, es decir, una persona que está metida en tantos delitos, bueno, lo único que te queda es vacarla por incapacidad moral, ¿no? Claro, y esa es una respuesta totalmente constitucional y está en manos del Congreso poder hacer tomar esa decisión en una lógica de control del poder, porque en un modelo constitucional como el que nos movemos, en la labor del Ejecutivo también pasa por un control desde el Congreso. Y el Congreso, a través de la censura, la interpelación e incluso la vacancia a futuro, también son mecanismos de ejercer ese control político frente a actos que abiertamente son no solo ilegales, sino hasta inconstitucionales. Y esa es una opción constitucional válida
que puede ser activada en cualquier momento. Ahora, yo creo que para terminar, Marianela, la gran conclusión de esto es que así como el actual Congreso ha cambiado media constitución, lo que tendría que hacerse ahora es cambiar el artículo 117 e incorporar otros delitos que increíblemente no están, como el de corrupción, ¿no? Urge hacer reformas políticas a nivel constitucional. Y urge también replantearse la forma como se ha diseñado la bicameralidad, a pesar que la mayoría de ciudadanos, casi un 90%, no aceptamos reelección, no aceptamos bicameralidad y no aceptamos todas estas fórmulas políticas. Dentro de ese paquete de reformas, evidentemente está replantear las causales del artículo 117. Y yo le agregaría algo más. Así como los congresistas han modificado la Constitución para poder reelegirse, también deberían leerse la Constitución desde la primera Constitución que tuvimos en nuestro país, 1823, donde se permitía la renovación por tercios del Congreso. No la por tercios, por mitad. Por mitad, la renovación por mitad. De tal manera que cada 2 años se renovaba el Congreso y eso nos permitía, bajo esta lógica de una democracia representativa, poder depurar o poder reelegir a un congresista, pero no seguir en este modelo que nos, diríamos entre comillas, nos permite sostener 5 años a congresistas que realmente no representan los intereses de los ciudadanos, de sus votantes. La reforma política urge y también considerar la reforma o la renovación parcial del Congreso, no cada 5 años, sino una reforma parcial o una renovación parcial cada 2 o cada 3 años. Una última pregunta, en un minuto, por favor, Marianela. Eduardo Salguán ha dicho que la inmunidad parlamentaria no es impunidad, es protección, nada más. ¿Ah? ¿Debe o no debe haber inmunidad parlamentaria? Falso. Con esa lógica, un congresista hoy, con la lógica de Arana, un congresista hoy puede robar, puede violar, puede matar y no le va a pasar nada, porque está extendiendo una protección de no detención y no procesamiento que se da solo para los delitos de función, como se está dando en este caso. Los congresistas están protegidos actualmente siempre y cuando no estén en la lógica de los delitos de función, que bajo un antejuicio recién se puede entregar al Ministerio Público para su labor. Pero bueno, eso casi nunca el Congreso entrega. Si no tuviéramos esta fórmula, hay que recordar un congresista violador que felizmente hasta ahora no existe esa modificación y que pudo ser sentenciado. No sé cuántos años de prisión tiene un congresista que violó a una mujer ahí en el Congreso, ¿no? Entonces sí es una fórmula de impunidad que pretenden extender no para la labor del Congreso, sino para los actos delictivos, criminales de los congresistas. Si se aprobara esa reforma, ¿qué vamos a tener? Que un congresista puede agredir sexualmente, puede ser un ladrón, puede tener todos los delitos, puede asesinar y no le va a pasar nada, porque está extendido su protección, el manto de inmunidad ha extendido a delitos comunes y eso no es posible. Marianela, muchas gracias por atendernos, muy gentil como siempre.